I hope my boys weren't too hard on you. But I've been hearing some pretty disturbing rumors. That you've been placing bids for my territory behind my back. Of course, they can't be true because you know Miramar belongs to me. I'd let you borrow it for your race, but that doesn't give you permission to make new deals on your own. ¿A qué distancia los tienes, tío? Bueno, señores, voy a cenar. You need to recognize opportunity when it strikes, right? You'd rather the Americans get it. I'd rather you know your place, cockroach. I had to act fast. If that Russian bastard wants a battleground on Miramar, he deals with me. Nobody else. Of course. I was just making arrangements so you can make a decision. ¿De la antena dices? Buf. What do you know about him? What has he told you about his plans? I know as much as anyone else, really. He's wealthy, connected. Some say his reach is everywhere. And I think you know as well as I do. He gets what he wants. This is my territory! I get what I want! Oh, I'm sorry, okay? It just didn't sound like you were being given a choice. I'm the only choice that matters, and my answer is no. You tell him to stay the hell out of Miramar, unless he wants a war. A ver dónde nos quedamos, tío. Damos la vuelta. I'm the only choice that matters, and my answer is no. You tell him to stay the hell out of Miramar, unless he wants a war. ¿Conoce ya a Viper? No. You're right. The Badlands are yours. He should answer to you. I'll get him on the phone. Let me just step outside to get a signal. ¿Te has visto ya? Escucha que por aquí podemos subir, ¿eh? Acabo de subir, tío. No le disparé, vale. Hostia, chavales, hoy en la isla esa de las tentaciones, hermano. ¿No estáis viendo ese programa, loco? Él no queda aquí uno arriba, ¿eh? Pero lo han revivido ya, ¿eh? Cuidado ahí donde hay uno, ¿eh?
pero no, al final es que hacía frío y había gente ahí en la farmacia mala y todo. ¿Voy? Sí. Vale. Por esa leche la vas echando a la madera. Sí. Me dijo que eso se le podía dar hasta con cuchara. Ahí dentro hay dos por lo menos, ¿eh? Que eso, que yo no sé por qué con ustedes llora así, conmigo no llora. Porque él huele la leche, chiquina, él te huele la boca. Es más tranquilito. Vale, te espero aquí. Así. Sí. Yo estoy mirando a la abuela porque yo no quiero que me deje con nadie. ¿Quiero estar contigo? Que Chibi quiero estar con mi mami, no quiero estar con nadie, mamá. Bueno, hija. Mira, voy a hacer así. Me paro de la casa de arriba que es cuando yo no pago. ¿Y qué? Pero tiene dos abajo y una chiquitita. Joder. Casi dos posiciones la que lleva. Y dos arriba. ¿Y la va a coger? No sé, pues No tengo gustos otra vez, tío. Cago en la puta. Dos partes, ¿eh? Como máximo. Yo sin puto el booster, venga, vamos. M2, ¿eh? ¿A ti te han tirado? Que es una team, ¿eh? Que es una team de 3 personas, chavales. Están ahí abajo. Granadas, tío, me he cogido, me cago en la puta. crítica. Mira, ese es el sitio bueno, tío. Vente conmigo aquí pegado. Qué bien que no se vayan de ahí. Sí, tío. Quítale la Sevilla, ¿verdad? Qué bien. Me gusta más que el huerto que ese. Hombre, no, yo también ya estaba descartada. Tío, a ver un momentito. Buah, tío. ¿Cómo ves, chaval? Está bien. Conmigo y sigue comiendo ya. Que no hay que hablar así, tío. Ya le metí el chupavito. Yo no molesto, mami. Es que a mí no me molesta, no llora ahí. Están por ahí abajo, tío. Seguramente por ahí por la derecha. Cuando dan el paracaídas y eso, tío. Cuando empieza la temporada, tío. ¿Cuándo coño es eso? Hola, mami, ya estoy cansada de coger. De aquí a un par de semanas. Ay, qué cara más fea pone. ¿Qué buscas, teta? ¡Oh! ¿Yo? Oye. ¿Qué has liado? Sí, me mete leche. Bájate un poco el volumen, Illuminati. Voy. Es que me lo subí porque me lo dio Martínez, tío. ¿Me vamos? Ay, Bertie. ¿Qué video? Espérate que me estoy bajando el volumen, hermano. Vamos, chaval. Probando. ¿Ahora? Ahí. Perfecto. Marca donde quieras ya, vale, de lujo. Estamos ready.
Así, vuelve. Chavales, que somos 5. No sé. Tenemos gente, Ahora me está invitando el cogollo. Claro, cabrón. Nada, aquí vamos a muy rápido. Cayeron mucha gente, 2 squads o 3. Aquí tengo gente, hermano. Severny. Chavales, yo me voy a otro grupo, no os preocupéis. Hacéis squad, 4, ¿vale? Vale. Venga, chavales. Venga, hermano. Tengo gente, No puede ser. La crítica. Está recargando arriba. Voy. Viene más gente, champion. Ya han caído los dos. Voy. Tengo uno aquí, mira. Mira. ¿Lo veis o qué? ¿Lo va, primo? De la casa de frente. Pero ese maricón lo mataba, A la mierda, su colega. Cogollo solo, ¿no? A ver, espérate, Cogollo, te invitamos nosotros, man. Tío, cómo lo he reventado ahora, cacho, madre. Cómo disparate yo la UCI, tío, madre mía. Vamos, si quieres te traigo al Vicenzo. Al Senra. Y yo no conocía al Viper, tío. Guillo, ¿quién coño es ese tío, Guillo? Viper. Yo estoy solo ahora en el lobby, no sé por qué. Al Pac-Man. Que yo no conocía al Viper, tío. Ese jugaba con esta gente, ¿no? Pues hoy me ha tocado de compañero. Hoy me ha tocado de compañero, hermano. Estoy con el limpio, tío, en el lobby. No sé por qué. Ya os invito yo. Sí. Que eso, Guillo, que me ha tocado de compañero con el Viper, algo, ¿no? En el mismo equipo. ¿Qué le pasa, gorda hija? A ver, doy un segundo, Vale. Ya, cogollo. Sí, que te tenía. Dale, cogollo. Que tienes toda la cara hoy de que mata a Paquirri. ¿Tú sabes quién mata a Paquirri, no? Todo. Y yo estoy viendo el programa de la Isla de las Tentaciones, chavales. Sí, algo. Y yo os oyen. Yo lo pienso ver, hasta las 2, creo. No hay un guarrerío ahí que no vea, loco. Ahí andan todos salidos. Las tías, Guillo, le quitan el pariento, hermano. Madre mía, la que lían sin novio. Bueno, Qué malas son, se pierden solitas. Qué malas son, hermano. Pero son Madre todas mía. así,
Le pones ahí un Joder, cachondorro tío. al lado, tío. Y ahora los novios amargados en la otra isla, porque son dos islas, ¿no? Y separan a las parejas, las separan y los ponen... Para que tengan relaciones, Illuminati. Claro, le ponen sortero, a las parejas le ponen sortero y a las novias igual, a ver. En dos islas distintas, hermano, y están los notas amargados y las tías por ahí hartándose de rabo. Hija de puta. Ah, para acá, crítica, ¿no? Yo qué sé. Las tías hartándose de rabo por allá. Y el cogollo a 2 velas, el cabrón, a ver. El cogollo a 2 velas. Hijo de puta. Ya no te salvo más, ¿eh? Sí. Ay, hombre. Yo comí hasta 2 velas, yo tengo un hijo, ¿verdad? Sí. No seguro. Mira José, tío. ¿Qué dice José, hermano? Pues nada, tío, aquí estamos echando la primera partida, a ver. Sí, pero si eso ahora hacemos otra cosa. Bastante gente, ¿eh? Bastante Lo que gente. sea. Yo caigo aquí ya, ¿eh? No, si eso hacemos un equipo, me salgo yo lo que sea, hermano. Pero cuando eche esta. Vamos a tirar algo. ¡Ah! Me dio, Qué suerte, tío, lo deja un tiro. El hijo de puta. ¿Y el te limpio se ha ido o qué? Ah. Arriba en la terraza. Aquí en la azotea. El primer edificio grande. Un gachón cayendo en paracaídas ahora, tío. Sí, mira, yo lo veo allí. La tengo automática. Tengo gente enfrente. Guarda, estoy muerto de hambre, ¿eh? Doy un segundo. ¿Qué vas a hacer de comer? Quizá haga una ensaladita ahora.
Hermano. Cuidado con el de arriba. Ya, remátalo. ¿Has visto uno saltando el muro? Mira. Pues hermano, ahora entras tú aquí, ¿vale? Sí, sí. Y yo voy a echar una más y voy a comer, ¿vale? No sé si me escucho. Sí, que yo voy a comer y voy a ver la isla de los supervivientes, de las tentaciones, hermano. Ahora te quedo aquí con... Es que eso acaba a las 2, hermano, de la noche. No sé si después me conectaré o qué. Pero a lo mejor lo más seguro es que me conecte, porque he dormido siesta y me bebí un Red Bull antes, así que... Estoy espabilado, espabilado. Y además que tengo ganas de jugar, tío. Qué bueno. Lo que pasa es que es una vez a la semana o 2 veces a la semana el programa ese, tío. Enganchado a eso, ¿no? Están arriba de crítica. Ay, 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 ahí está. No, están callados, creo. No habla nadie. Ay, no estamos hablando nosotros, ¿no? Está muerto. Bueno, chavales, yo es la última que he hecho, ¿eh? Yo me voy a leer uno. Si lo he visto, se está gustando. Dale aquí, chavales. Me No voy. me da tiempo, ¿eh? Un minuto. En 20 minutos empieza eso. Grábalo, ¿no puedes grabarlo en la tele o qué? No, tío. No es bueno que coma teta. Ahora, ahora. Ahora lo cojo. Cuando eche esto ya lo cojo. Esto está guapísimo, tío. Hay un guarrerío ahí, hermano.
Que no te digo nada. Joder, tío. Pero eso es para lo que es. se lo ponen todo a huevo a todos, para que hagan pareja y todo ahí. Oh, man. Tú lo has visto, no criticas eso, ¿no? Sí, lo he visto un par de veces. Sí. Pues Ya, oye, ya he hermano, visto el a las mangoneo que hay. 10, a las 10:40 empieza, ¿eh? Te ponen un Playboy ahí. Claro, eso es lo que pasa, hermano. Están todos cuadrados y todas las tías están buenas, ¿eh? Así es normal. Vamos. ¿Qué pasa, Germán? No, no. Conmigo lo tengo aquí. Hijo puta, tío, me mató el maricón con el VSS. Hay otro aquí detrás, va para ti, cogollo. Pues va para ustedes. Bueno, chavales, dentro aquí es José Ran, ¿eh? José. Sí, van a echar con él una. Qué bueno, tío. Chavales. ¡Oh! Levanta, cogollo. Ya no. Bueno, chavales. Ya me voy ya del tiro. Después nos vemos, Billo, si estáis por aquí, ¿vale? ¿No? ¿Tú estarás, José, o qué? Pues si después entro, os hablo del tiro, hermano. Tenemos uno ahí en el frente a la derecha, la piedra. Y dos aquí al lado del muro. Voy a coger algo de boosters o algo por aquí.
Sí, estaba mal. Además probamos las nuevas cosas que pusieron, joder. Era a ver si era cogollos. Ya lo sé. ¿Quién la crea? Dale a cancelarte limpio. Sí, esto es, vamos a jugar una partida personalizada. Están creando una partida. Voy a cancelar cogollos. Ahora lo vemos. Quiero yo una personalizada, ¿qué? A ver, un momento. Mira, cogollos, cabrón, deja de invitarme.
Miramar, dices. Sanhok. Está creada. A ver. ¿Le damos o qué? O esperamos, invitamos a más gente, invitar a más gente. A ver. Mucha gente, cogollos.
Estamos llenos ya. Viene la zona. Llego. Aquí hay un buggy. Joder. Estamos jodidos. Había que coger el puto buggy.
Bueno. ¿Qué pasa? Del Serra. A ver. ¿Tú quién eres? Memma. Ah, sí. Ahora te listo. Los cohetes nos caen aquí ahora. Aquí abajo estamos bien, creo yo.
Veo uno, muerto. Muerto cogollos. Viene cogollos por la zona. Aquí al frente, 175. Sí, sí. ...160 por aquí arriba. ¿Los ves? ¿Se mueven? Vamos a invitar a más gente. Sí. La verdad que sí, no hice nada. Voy. Sí. Segundo. Listo. Me está invitando Senra. Senra. A ver, lo voy a invitar. Pero está offline el maricón, creo. La partida.
Venga, vamos. Ni idea. Uno. No va a hacer streaming, que como juega Ray me hace streaming. Muy igual. José Ramón. Ya, enviarle un mensaje al Senra que pase a José Ramón. Pues pásate tú, José Ramón Baldós. También está el limpio por ahí. Mira, Ray. Ahora va a mitad todo su clan el Ray. Y nos van a dar por pelo. ¿Qué pasa, Criti? ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo, Sergio? Que me invitaste, tío, pero es que estaba en partida, tronco. Sí, estábamos aquí en partidas personalizadas que la creó el Senra. Ah, sí me invitó, pero voy a desconectarme, yo creo ya. A lo mejor luego más tarde sí me uno. ¿Qué vais a estar en personalizadas? Sí, un rato. Va, pues luego si se conecta el Rubén y esto, luego a lo mejor entro. Vale, tío. Venga, hasta ahora. Venga. Sí, este Sergio es bueno, ¿eh? No. No, está así. Se conecta cuando quiere jugar con nosotros, nos invita al maricón. A mí estoy jugando yo con él. Si no se pone offline, sí. Va mirando los equipos que tienen buena racha de victoria, ¿sabes? Sí, sí, se mete en tu equipo y tal y cual. Y, bueno, hemos ganado 2 pollitos, tal, y ya se queda ahí. A ver si gana otro pollito más. Sí, chaval. Vaya cabrón. No, el Jinx va gritando a los mancos. Nada que ver con el rey.
Mi madre, yo tenía a los dos infilados ya, cogollos. Mi madre. Y porque os dejé un poco de tiempo, yo miré el cogollo ya es para sus granaditas. Sí, sí, lo miré lanzando la granada, ¿sabes? En cuanto miré que puso la granada, ya lo tumbé al suelo. Los tenía a 50 metros en la piedra enfrente mía, los dos. Yo a vuestra izquierda, a vuestra derecha. Yo andaba por las casas, sí. Por las casas de la izquierda. Según bajas a vuestra derecha. Yo estuve disparando, según bajaba, yo estaba disparando todo el día, según bajabais corriendo. Y yo ya os tenía enfilado ya cuando bajaste allá abajo corriendo. Sí, tío, eso fue buenísimo. Aprovecharon el humo para bajar para abajo, porque pensaban que tenían cobertura, ¿sabes? Y ya los teníamos ruseados, ya no hacía falta ni moverse, chaval, ya bajaron hasta a donde tenían que bajar. Solo fue cuestión de esperar, ¿sabes? Yo pegué un par de tiros para entretener y ya el resto lo hicisteis vosotros, la verdad. Mira, el Kimón también anda por ahí. El váter es bueno. El Team 8. Sí, el Veter, o como se llame, Veter. Ah, no lo he visto jugar, la verdad. Pues es una bestia. Seguramente. Mm. Sí, echaremos una o así y nos piraremos. No sé cómo pueden tardar tanto para crear tantos, unos pocos equipos. Dijeron que me metieron mejores gráficos. Yo no noté nada de momento. ¿En algún mapa en especial? José Ramón, ¿sabes algo? De que metieron actualización o algo así, nuevos mapas o nuevos gráficos o algo así. Pero si no hemos actualizado nada. Nuevos mapas.
estamos hablando. Qué bueno, ¿no? Descenso. Joder, se ha ido todo. Tienes que haber ido con el Kimón. Claro, el Muri tenía que haber ido con el Kimón. Ahí no llegamos.
Ah, vale, vale, vale. Veo una lancha, creo, allí, a la izquierda. Se llevé a la moto. Dale, dale, estar. Sí. Ya está. La moto viene para aquí. Y un coche. Mira que sonido. Calentico. Yo creo que era el Mules.
El Mules. Aquí hay un car, ¿eh? Sí. Ahí dentro de la habitación. No te cabe, tío. Mira, Mules. No, yo una del 3 solo, tío. Aquí tengo una del 3. La zona, ¿eh? ¿Dónde? Gracias de la mirada del 3, Dani. Gracias de la mirada del 3.
Suele pasar, tío. Estás en primera persona, no miro bien la moto. He volcado con la moto. Echar humo. Me llevo. Una de humo, una de humo. Me llevo humo. Joder. Vete para aquí, para el coche, cogollos. Ya veo uno, veo uno. Falladera. Ay. ¿Qué pasó, hombre? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban? ¿Bien o qué? Sí, estamos jugando partidas personalizadas. ¿Personalizadas? Ah, vale, venga, yo juego con ustedes. No hemos salido ya. Pues invitadme.
Una partida jugada. Una partida jugada desde que me he puesto. Todos están en Pochinki. Los WT. Donde nos matan a otros. Buenas. A ver. Entonces, ¿qué hay que meterse en personalizado o qué? ¿O te mandando la invitación? ¿Van a mandar la invitación o no? Ya no hemos salido ya. Aquí estamos en partida, Paco. Vamos. Cogollos. Un equipo, Sí, dámelo, por favor. Está ese. Qué cabrón. Qué malas fallas. Qué claro, te operado de dos. Y yo muerto operado de otra vez. Y no lo vimos, nos quedamos. Yo me espero ya para la otra. ¿Verdad?
no llevo nada. ¿Tienes un chaleco por ahí del 2? Una lata para mí. No llevo nada, tío. Silenciado ya. Sí, aquí. La caseta es azul. A tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Déjame ver, a ver si ahora llega antes. No llevo nada. Un ampliado de Franco tengo ahí. De sobra. Quiero una mirita. Pero que me pensaba que le iba a coger. Que pensaba que le iba a coger. No, que cogió la por 4. Alguien me tiene silenciado de que no lo escucho, ¿eh? Fíjatela para el Franco. Te llevo Franco. Toma. Yo también quiero balas de 5. Llevo mira del 6 del 4. ¿Qué quieres? Me da la lata, tío, porque no llevo... La lata. Estás solo, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? Eco del 2 aquí. Hay gente que no escucha ahí, me tiene silenciado, ¿eh? Cariño.
¿Eh? Todo menos tú, claro. Ay, un momento, acaba de partir, güey. Ah, yo escucho crítica y escucho a Mul. A Mul lo escuchaba hasta que se fue. Yo creo que me tiene silenciado es el otro Lego. Sí. ¿Eh? Ya hace tiempo que lo vi. ¿Y son colegas míos? Sí, claro. Todos somos colegas de lo mismo, digo yo. No es que sea vecino mío ni nada, porque yo soy de Tenerife, ¿sabes? Pero somos colegas que vamos juntos. Lo que pasa es que seguro que nos metimos una partida juntos y me silenció porque Hay gente aquí enfrente, 155. O algo así. No, ahí no, en la colina. Ni un puto franco, tío. Yo creo que va a ser lo mejor. Vale. O sea, un coche, ¿eh? Cuatro, tres. Alguna latita.
chavales, ¿tenéis hueco por ahí? Sí, estoy jugando en partida solo. Esperando para jugar. Dice que iban a jugar en partida personalizada, ¿no? Me parece escuchar Moto antes. por atrás. ¿O eso es mentira? Ok. Moto por atrás. De hecho, para que lo sepáis. Vienen, vienen, coche. Por zona. Vale. Parado, Vamos, vamos. Vente, José Ra. Déjalo. Joder. El cogollito también me tiene silenciado. ¿Y para qué dice ahí abajo? El cogollito también me tiene silenciado, jodido. Que lo echaba de menos. La cuida. Toma. Ahora te doy. Cuidado con la moto que va a parar por la izquierda. Da suerte aquí en el árbol. Si quieres jugar, Berto, te mando una invitación. Espérate, ahora nos separamos 3-3, ¿no? Sí, sí, pero yo puedo jugar. Voy a tener una partida, te tiramos un sitio rápido, ¿no? ¿No? Digo yo. Ya tarde el juego. Nos disparan, nos disparan. ¿Te quedas entonces ahí? Espera, estoy viendo el juego, loco. Ah, vale. Y detrás. Nos tiramos sitio conflictivo así para que dure poco la partida. Ya.
Ya vengo, cabrones. A meterlo por la derecha, Hace un pecado, un San Martín. Como quiera. Vamos. Cuidado ahí desde la montaña. ¿Dónde? Ahí, se acaba de meter. Ok. Joder, lo que no viene nadie. Bueno, adelante tenemos gente. Vienen, pero al otro lado. Coño, te están Aquí disparando abajo ya, hay ¿no? por lo menos 3. A mí me están disparando ya. A mí no. A mí sí. Estoy al lado tuyo. A bajar. Vale. Ahora, pues yo iría por aquí ya. Vale, tengo un equipo, delante, 115. Están corriendo para zona. Voy detrás de ellos, Vale. Ahora bien, vamos entrando. Vale. Cuidado los de la derecha. Vale, están allí parados. ¿Tú rompiste cristal, no? Están aquí,
tú. La zona la tienes tú, socio. ¿Murió o qué? No. Escucha a su colega aquí. En N. Oh, Qué suerte, chaval. a mí me liquidó el cabrón. Yo te vi que te tiraste para adelante y yo me tiré contigo, ¿viste? Qué suerte he tenido. Deberíamos haber aguantado posición hasta que hubiese caído uno. Lo que pasa es que su colega ni siquiera ha disparado. Y estaba al lado. Las ratas de equipo que juegan así. Ya. Ah. Tirándole el cóctel, tío. No le tenía que haber tirado. Hacemos un porrillo, hermano. Igual, tranquilo. ¿Dónde estoy yo, Otro por la izquierda. Ya de arriba, Cojones, todo lo que me han dado, loco. Tía, me han dado la skin del casquillo esa que yo quería, tío. La de la comunidad, sí. Estoy yo aquí como un muerto de hambre. Con la skin esta de mierda. Sí, estamos todos en el lobby. Espérate, un segundo. Que estaba equipándome el casquillo. Vale, yo ya le di a rodilla. Venga, lo dejo listo también. Y cuando te oíste esta gente le das tú, Ramón. Estoy esperando a crítica. Yo me estoy haciendo un porrete. Tengo apagado. La apaga porque es que si no los mensajes de la Play que me estaban mandando me sonaban. No Sí, sé te qué quitarle. escuchaba, te escuchaba todo el rato.
¿Este qué, tío? Venga, ¿vamos o qué? Yo me voy al Rainbow, tío. Métete con ellos si quieres. Métete con ellos, cogollo. Voy a jugar otro juego. He jugado 2 partidas desde que no me he puesto a jugar. Entre la personalizada y ahora esperando a este. Paso. El personaliza me raya mucho, tío. Pegan más rato mirando que jugando. Y la peña se disipa conforme lo mata. Pues una personalizada esa de todo el rato disparando, pero tan buena también. De modo que hubiera estado guapa. ¿Eh? ¿Sí, no? Ah. Me salió ya. Métete con ellos si quieres. Bueno. Nos hemos quedado 4 entonces, ¿no? Ya me salió, tío. Da igual. Que ahora va a salirme otra vez. Uf. Voy a tirar. Así hacemos un par de pollitos, ¿no? Esta noche. Básicamente, ¿no? Hay peña y peña. Este juego es muy aleatorio, tío. Este juego puede ser más máquina, que llega el más malo, te pega un tiro en la cabeza, hermano, y te ha matado. Si es que ni más, si es que ni más. No, te espera como un perro y... No como un Claro, si perro, es que que tú este estás, juego en es un muy sitio y de repente aleatorio, entra tío. un noto. ¿Eh? También, si juegas con gente diferente siempre, pues nunca te aprendes la manera de jugar de cada uno, nunca compagináis. Entonces cambia de amigos, compadre. Pero si aquí no hay que compaginarse, pero si es que yo, por ejemplo, me queda el último looteando y por No, pero en el cojones siempre cuadro voy hay que persiguiendo a uno. compaginarse. Ya, pero siempre vas No, porque si persiguiendo a por alguien. ejemplo o abrís 2 para un lado y 2 para otro, son 4 contra 2. O si estáis puseando 2 y hay 2 looteando, pues son 2 contra 4. Ya, pero si tú te abres a la derecha y a la izquierda y los dos vaya a una, lo revientas. ¿Qué va? A quien sea. ¿Por qué no? Si los 4 también van a una, os revientan porque sois 2, hermano. Tú tumbas a uno y 3 te han tumbado a ti. Ya, pero mientras tanto le estás disparando a los otros.
Tú, mira, tú piensas que si sois dos, solo podéis pinguear a dos. Los otros dos, si son buenos, pueden abrirse, pueden estar aguantando a que vosotros asoméis la cabeza. Es que, sabiendo jugar, te follan. Es tarde. Pochinki. Quedamos en lo último ya. Que va, llegamos de puta madre. A mí me da igual. Aquí, ¿no? A la marca roja. Y al Cronus ese ha reventado este juego. Me voy a comprar yo un Cronus de ese de mierda. ¿Ves que viene cuando cobra? Mira lo que vale el Cronus ese de los cojones. A ver cómo se juega eso. Se convierte este juego en un Call of Duty. Dispara en automático y la mira no se, ni se sube ni se baja como en el Call of Duty. Pues ya está. O Call of Duty. Así está la peña que se hace 18 bajas, 20 bajas. Pues normal, hermano. No se te mueve la mira. Luego disparo yo con la UMP y se va al cielo. Tengo un tío en mi casa y no llevo arma, tío. Me tengo que ir. Mira, no te creo. 17 ganchos le metió ese tío y no se ha muerto. Y no tiene balas. No tiene balas. Eres malísimo. Recarga. Oye, me cago en tus muertos, Y en tu puta madre. En la siguiente. 37 ganchos al noto y no se ha muerto. Buah, me cayó una por la espalda también aquí. Me cago en la puta. Igual los dos con escopetas. Uno con la de 2 cañones y otro con la de 5 balas. Aquí hay uno, Ese se la hace. ¿De qué? Moro. No se puede eso. Con una escopeta no se puede hacer nada. Estos me han venido por delante y dos por detrás. Y le hemos comido los cojones. Tal cual. No, hombre, los pavos ya venían looteados y vosotros ibais con la escopeta. Pues ya lo que podéis hacer. Así yo con una automática creo que ya que ha cruzado un par de tiritos y va sin casco y sin nada. Es lo que dice el colega. Ellos eran 4 y ustedes 2. Si son buenos. Si son malillos y están ahí, a lo mejor los otros dos se quedan looteando a los muertos o se quedan haciendo un mogólico, pues sí. Pero se abren es muy difícil, tío. Tienes que fallar muchas balas. Tu juego este que te matan de un tiro en la cabeza. No da margen, loco, este juego. Pero ¿y cómo es eso de lo de la mira que no se levanta? ¿Cómo es eso? Con el Cronus ese. ¿Pero qué es eso, el Cron? ¿Qué es eso? Eso es un USB que se le mete a la Play. Hemos hecho el ridículo ahí. Me ha dado vergüenza. ¿Un USB que se le mete a la Play? ¿Y tú te has dado cuenta que no nos han matado porque no han querido, Que nos habían visto desde hace una hora. Y han dicho, vamos a dejarlo que lo reanime y ahora conforme lo estén reanimando le pegamos un tiro. Vaya. Yo no me he dado cuenta que he revivido a uno y me he largado ahí. Pero eso qué es, que el arma no, es como si el arma no tuviese retroceso, ¿o qué? Es un programa que se le mete a la Play y toca los juegos el retroceso del arma. Lo pone a cero. Los parámetros esos de retroceso, pues se los meterá a nuevo y se los pondrá a cero. Y el arma, como en el Call of Duty, pues no se mueve. ¿Te has visto el Call of Duty que te pone ahí y no se mueve la mira ni para arriba ni para abajo? Se queda en el medio. Pues igual. Ya. Joder, yo pensaba que eso era coña, pero juega con peña que lo tiene y no vaya.
Y capaz que le das a apuntar y te apuntas solo y todo, ¿no? No, eso ya sería mucha tralla. Yo sí he escuchado que hay otro que te quita el recoil del arma, no tienes ni que recargar. Se pone las balas a 0 y se pone otra vez a 30, ¿sabes? Eso te lo puedes poner recarga automático. Pero no es lo mismo, Ya. hermano. Tu muñeco Ya. recarga. No es lo mismo que dispares, deje un segundo de disparar y con la misma se ponga otra vez a disparar el arma sin que el muñeco recargue ni pollas. Con eso deja la peña partida. ¿Cómo te gustan las gemelitas esas, eh? Ahí en verdad hay un montón de luz. Hay más luz fuera de la casa que dentro. Alrededor de la casa hay más luz que dentro. Mm. Sí, se tiran más a los hoteles. A los hoteles y al pasillo ese largo, sí. Mm. A la derecha, José Sí, Ra. sí. A la derecha. Bueno, no. Vamos a la izquierda Ahí. nosotros. Vamos al puente. El patio este. Me la hacen, me la hacen. Se han tirado por mí, hijos de puta. Ah, ya está. ¡Oh! Vaya entrada, compadre. Atrás. Ole, ole, me siento todo protegido. Ahí. Poco Petra que hay también. ¿Ah, sí? Ole, Sí, que ole, ole. Eso es con todo, loco. entrada triunfal con la gato. Ya te digo. Uf. Bendita. Aquí hay otro equipo en Hoteles o en la Grande, en Sky. No sé por dónde se han tirado. Eso sí van 4. A eso voy yo. Yo necesito un kit, 5 vendidas tengo yo. Ah, vale, vale. Pues nada. ¿Qué te pasa, Reu? No tienes nada de vida, 0. Aquí también. Sí. No lleva nada, tío. La necesito yo, si no te la daba, ¿eh? Tengo botiquines, si quieres, Mira lo que hay aquí, loco. Las que buscaba la mira. ¡Eh! Uy, qué susto me has dado, loco. No me salía el número en tu cabeza. ¿Te lo has looteado tú o es que estaba looteado? La mochila esa que has dejado ahí de discoteca, ¿eso es tuyo o es que estaba ahí? ¿Cómo se han pirado? ¿No han caído aquí? ¿Han caído más lejos, en un campón o algo? ¿Se habrán pirado? Estoy contigo.
Eso es todo cerrado, esta gente no queda aquí. Voy a mirar la escalera esta de aquí atrás. Se lo lleva el paquete, loco. El paquete se lo lleva. No lo veo. Se lo ha tirado ya, yo creo, A la otra punta, cabrón. ¿Otros dos ya lleváis? Yo no. ¿Qué pasa? ¿Lleváis estos chalecos del 3 aquí o qué? Yo también cogí uno, Ampliado de AR, ¿quiere alguien? ¿Vas a coger tú el juego, Imitando el pavo ahí, todo loco. A mí una de largas, tío. Y dos culatas de M4. Una para esto y otra para M4. Ampliado AR habéis dicho que no queríais, ¿no? Para tirarlo. No ampliado. Sin Yo creo rápido. ampliado. Rápido tengo yo si quieres, ¿viste? Voy para allá. Beto. Yo del 7 no quiero. Mira que me busteo, loco, y te gano corriendo, Si te Me gusta. gana el cabrón por un puto metro, se lo vaya. Y la QV me la llevo yo. ¿Queréis miras? Llevo de sobra. Yo quiero una mira, voy a hierro con la QV. Toma. Es del 3. Y un punto. Bueno. Estoy aquí looteando. Toma loco, chaleco del 3 aquí. ¿Dónde? Aquí, Beto. Ya vamos a full tonteros, ¿no? Y este se nos ha escapado antes. Este se nos ha escapado. Escapó. Qué ragada eso, cuando pasas corriendo y se te pasa. No lo pilla el muñeco, el cabrón. Una almohadilla aquí. No hace falta. Vamos. El garaje con la cubio esta te tumba y no veas la que puede llegar a dar. La zona viene para acá, tiene que venir gente. ¿Dónde estás, Mock? Una piña en 190.
Ese Drosy no puede quedar nosotros ahora. ¿Alguien tiene una empuñadura de sobra o qué? 2,95, peña. 2,95 has dicho. Mm. Voy para ti. Están un poquillo lejos, ¿eh? Sí, encima todos están contra la zona esa gente, ¿eh? Voy. Si vaya bugueo que no hemos hecho los dos, loco. Cuidado, tienen que entrar por ahí. Y yo. Yo lo acabo de oír. Sí, sí. Que también entrar por parada y también tiene que ser. Creo que van a bordear, sí. Yo hubiera bordeado siendo él. Por eso digo. No sé si están tocados o les falta uno o algo. 40 segundos, zona. Vámonos. Vamos a pillar en zona, tío. Ya, gentus. No han bordeado nada, yo lo llevamos ya adelante. Han bordeado, Ya lo hubiéramos visto. Yo creo que sí que han rotado. A izquierda o a derecha. Nosotros podemos rotar también a izquierda, Voy. Que come la zona. Buscando una puta empuñadura, loco. Voy. ¿Ey? ¿Eso es por ustedes? Eso es a ti, Pedro. Me están fundiendo. Pues sí. Sí que venían por ahí, sí. Me tiró una Mierda. granada. Yo tiro yo la flava y ha chocado la palmera. Vamos a morirnos aquí. Pero retrocede. Corre, corre. Vente por aquí. Partamos por aquí. Ya, por eso me metí aquí en la cobertura Esa de los gente no muros. creo que aguante tanto, loco. Llevan comiendo zona ya un buen rato, Sí. Aquí a ¿No la tienes derecha botas, también. Pedro? Yo ni he mirado para atrás, Qué máquina. No, para que mirar para atrás. ¿Y tú estás mirando para atrás? Yo sí, con la Dice, cámara libre sígueme, yo esa. te sigo. Ah, es que los tengo que tener detrás, Tienen que venir detrás mío. Me estoy echando un ki.
¿Dónde están, tío? Los veo. 285, que ya. Corriendo. Sí, 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 vienen están por ahí, mí. están ahí, están ahí, están ahí. Van para ti, van para ti, van para ti. Y el otro me lo tiro yo con la esto. Y yo también lo he rematado. Faltan dos más, yo creo, Eso no es muerto, Sí, tiro. allí. 235, están dándose con otro. Yo creo que son otros, Anda, que si estos son los que iban adelantados, los otros, yo no sé cómo iban. Que necesitaba booster, eso es lo que tenía el pavo. Vamos a ganar posición, sí. Jensen a tu izquierda, a medio kilómetro, tiene un rodazo de bengala, Medio kilómetro, así no te creas. Lo veo. Guau, ¿se tira ha sido tuyo o ha sido mío? Mío, mío. Hay gente nene también, Cuidado con la En derecha, W. En W, No lo gigante, Ese está muerto. Ha muerto in situ, Buena. Sí. Sí. Yo creo que hay ahí la piedra esa ahí. Mollazo. De SW. La piedra grande. Ahora veremos. Sí, 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 allá al fondo. W. Hay gente ahí, sí, en SW. Ah, te lo he quitado. No, para nada. Te lo he quitado, loco. Se ha llevado 2 de gas. Ahí. Vete más izquierda allí, al fondo, Vámonos. Pero allá hay más gente aún. Estamos limpiando. Pero estábamos limpiando dentro los dos, socio, la hostia. Pero si te meten un mollazo. Aquí una culata, ¿alguien quiere una culata? Vamos a ganar la montañita, loco, de 75. Vamos a la montañita esa. Desde ahí tenemos tiro bueno. Es que cierradito. Un poquito más para adelante cierra, sí. Me cago en Dios, que me tengo que cargar a uno con la Digger. Pues me lo hubieras dicho y vale rematarlo, yo creo. Que va, que va. No vale rematarlo. Si no hay ninguna misión ni nada, son... Ah, que es por tus cojones, ¿no? Es por cojones. Cuidado por aquí que se nos puede colar alguno. Vamos para allá. Vamos a Se mirar. están matando ahí, sí. Voy a ver aquí a la izquierda un momento. Espera. Sabor. Aguanta, sabor. Estamos franqueando. A estos del hangar. Aguanta. Están ganando posición esta gente por la... Enfrente tuya. Son 4, quedan 4, Que va a quedar 3 y nosotros somos Eso 4, quedan 3, loco. eso quedan 3, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? No, yo tengo ya. Estos pollos, tío. No me jodas. Eso Aquí no están hay ahí nadie, loco. detrás del hangar. Aquí no hay Estamos nadie. bien abiertos aquí, sí. Ya me dirás que no. Eso están ahí. Están dentro del hangar, ¿verdad? Sí. No sé si... Nah, no le voy a gastar ni la piña aún.
B1, 185. Va para los hangares. Son dos. Entonces quedan estos dos y uno ahí. ¿Dónde, Beto? Llevo un tiro en el hangar del fondo. Y queda otro en este hangar, yo creo, ¿eh? Vamos por este. Vamos a ganar este hangar, Ramón, con esta gente. Que yo creo que aquí hay uno. A mí me dieron, a mí me zumbaron. ¿Dónde ahora mismo? Sí, ahora mismo me acaban de zumbar. Al lado tuyo. Sí, ese tiro viene de aquí, Ramón. Donde estamos nosotros, ¿eh? Tienen que salir de ahí ya. Tengo la de estos en la mano, pues ya va. Bustearse todo completo. Uno sale por la izquierda en el camión. ¡Oh! Nica. El otro sale aquí. Izquierda. Me ha tirado detrás. No, toco aquí. Bien. Este es nuestro ya, muchachos. Este es nuestro ya. Este es nuestro ya. Ok. Bueno, pues ya todo. Yo no lo veo, ¿eh? Tranquilo, si el círculo se Lo queda, ¿no? tengo. Me pasa la lista. Con la diga. Vale, sale de ahí. Está ahí en la roca, Me lo llevé. Alguien salva a este hombre. Le sopla una, Lo que pasa es que llegaba fechera. Sabor. Cállate la boca que te levanté, cabrón. Al final. A ti que da gracia, hijo puta. Yo soy el puto médico, loco. Cero daño, ¿eh? Yo no le pegué un tiro a nadie, me cago un 10, loco. Los médicos se encargaban de curar y de la radio. Y del loot. Hostia. El Beto, había unas que hemos hecho ahí una compenetración. Joder, con punto fino, sí. Cara el QVS con ampliado, tío. Ya con el curro no juego apenas, tío. Si jugara como antes me tengo unas vicias que no veas. Antes sí le echábamos, yo qué sé, como un trabajo el juego este, 8 horas ahí jugando. Me ponía a jugar, me fumaba 5 euros de porro. Ni me enteraba. Hostia, el compensador de... ¿La culata qué? Me pegué toda la puta partida con un compensador de berra a ver si lo quería esta gente, socio. Y los hijos de puta no me contestaban. En vez de decir que no me contestaban. Los hijos de puta, yo todo el rato con el compensador. O sea, se te da un compensador de mierda que lo quiere y ya para fase 5 por lo menos ya lo tiré. Digo, la mierda. Qué cabrón. Y luego 2 partidos, cabrones. El ADE ya no lo veo. Tenemos horario diferente. Pedrico, ¿le damos o qué? Estaba buscando la culata el cabrón. Mira, todavía estoy esperando la empuñadura ligera esta que me engañaste, cabrón.
¿Qué vas a ver allí? Si estaba a su puta bola. ¿Qué vas a ver? Mm. Yo entre que dejé de fumar y tengo la tele esta de 65 pulgadas, loco. Voy de médico. Con un 65 pulgadas. La puta hostia. Oye, yo qué sé, loco, porque me la compré porque quería para ver la tele, no para jugar. La puta hostia, es una bestialidad. Son que son 65, que son cine, loco. Es una putada, tío. Qué putada. Cuando Pues quieres, élite. cuando quieres disparar, en verdad va mucho más lento, el juego. Claro, y tienes que mover los ojos y te mareas un poco y todo, loco. Yo qué sé. Es una putada. Te cuesta más apuntar, ¿sabes? ¿Y esto qué pasó? ¿Te quedó bugueado o qué? Tienes que reiniciar el lobby, poco Pedro. Dar pausa y reiniciar el lobby. Eso que se te ha Pero quedado no, pillado. no es No, a culpa mí me mía, sale, sí. ¿ustedes están jugando ya? Sí. No. Estamos en... Yo me salí sin querer, ¿viste? Porque yo lo he cancelado, que me lo he visto venir. Voy a reiniciar el lobby yo. Yo estoy reiniciando el Pues lobby. yo voy a reiniciar porque a mí no me deja ni ir al lobby. Voy a hacer la aplicación. Pollito, hombre. No me toca la skin que quiero, tío. La de la M4. La caja de Venecia esta. Espera, aún se nos ha colado un tío por atrás, Ha venido por donde hemos venido, Beto. Ya. Milagro. El pavo ese, No, ¿sabes? Yo creo que el pavo ese era el que había sobrevivido de los hangares, que se había pirado corriendo y vosotros lo habéis pasado. Si era el que estaba por ahí tumbar una piedra o algo, porque estaba cerca de los hangares. Yo no creo que se te viniera detrás nuestro todo el rato sin disparar ni nada a las ratas. No, pues le mató a los dos, entonces el nota, ¿eh? No, el Nota no jugaba mal, en verdad. Mató a los dos. Esperó la oportunidad, cuando tuvo una tiro se lo cargó y el otro estaba allá abajo. El Jensen con la pistola, con la, con la diga, a ver si lo tiraba el loco. Oye, hasta que no haga una baja con la Deagle no me acuesto. Fíjate que yo le tiraba sartén y no le he dado de milagros, chaval. El último baja sartenazo, esto te hunde. Como que te humilla. Me caso, que te mate, te pueden matar con pistola, yo que sé, a 100.000 maneras, loco, pero a puñetazo o con sartén, revienta la play, chalao. La apago. El mando, dirá. Un juntillo que llevo impone miedo, loco.